Hoy hablaremos sobre la fertilización in vitro, o los llamados niños artificiales. Es un tema muy relevante. Incluso si no planeas hacerte una fertilización in vitro, ya que cada vez es más común recurrir a ella, es fundamental tener la actitud adecuada y entender el tema, algo que todos deben saber, incluidos los hombres, ya que los hijos se hacen entre dos. Y aquí hay particularidades que entenderán para que vean por qué hice este episodio, porque cada hombre y cada mujer deben conocerlas. Hay muchos mitos, hay muchas supersticiones, todo esto tiene que ver con la fertilización in vitro y hoy vamos a analizarlo todo. Mira el episodio completo y te volverás más inteligente, educado y culto. En realidad, la fertilización in vitro es un gran milagro, porque antes no existía y la necesidad de ella está creciendo. Está creciendo porque cada año la calidad de la espermatogénesis y de los espermatozoides en los hombres disminuye, al igual que el nivel de testosterona, y la salud femenina, de la misma manera, año tras año disminuye la calidad de la salud de las mujeres. Si todas esas historias de que antes alguien en algún lugar por accidente, en una fiesta de trabajo, se acostaba con alguien y de inmediato había un hijo, todo eso va a suceder cada vez menos. Lo interesante es que siempre antes, en el pasado, cuando no se podía concebir un hijo, siempre se pensaba que la culpa era de la mujer. Siempre, puedes ver la historia, siempre ha sido así. Se divorciaban, tomaban una segunda esposa y decían, bueno, no tuviste suerte, cambia de pareja. Y en realidad todo cambió mucho, cambió después del nacimiento de Louisa Brown. ¿Quién es Louisa Brown? Es la primera persona que fue concebida extracorporalmente. En general, ¿qué significa fertilización in vitro? Extracorpóreo significa fuera del cuerpo. Esto significa que lograron unir el espermatozoide, la parte masculina, y el óvulo, la parte femenina, en una sola entidad y lo hicieron fuera del cuerpo. Esto normalmente lo hace tu cuerpo y hay muchos opositores a la fertilización in vitro que dicen que los espermatozoides, que son decenas de millones, muchos mueren en la vagina, luego no todos logran pasar a través del tapón mucoso. Es una carrera para los más fuertes, resistentes y hábiles. Llega a cierta cantidad y muchos creen que solo uno alcanza el óvulo y que el primero es el que gana. No, no es así. Son muchos, pero principalmente llegan los sanos. Ella también lo piensa. Ese mecanismo no se conoce del todo. ¿A quién dejar pasar? Luego, el que pasa. Después de eso, su envoltura cambia de estructura y ya no deja pasar a nadie más. No puede pasar que entren dos. Ella de inmediato se endurece. Y los científicos pensaron durante mucho tiempo cómo ayudar a las parejas que aparentemente pueden tener hijos. Lo logran, pero algunas parejas, como algunas mujeres, no podían tener hijos. Le quitaron las trompas. La trompa es lo que conecta el ovario femenino con el útero, o sea, simplemente el óvulo no puede bajar ahí, el óvulo. Esto funcionó primero en animales, no en humanos, y hubo diferencia entre su aparición en ambos. En décadas. En 1959, según la literatura, por primera vez se fertilizó un óvulo fuera del organismo en animales. Y muchos, sabes, piensan que la fertilización ocurre y de inmediato se transfiere de nuevo al útero, pero no es así. En realidad, esto sucede de la siguiente manera. Hay etapas. La primera etapa es la estimulación. Preparan a la pareja para evitar deficiencias en la mujer y asegurar que esté lista. Así la transferencia resulta exitosa. Es decir, niveles normales de hierro, ferritina, proteína y sin inflamación. Al principio se realiza la estimulación. A la mujer se le estimula para que se formen estos elementos reproductivos. Y esto se hace a propósito para obtener varios óvulos. Es decir, no toman uno, toman muchos. Y luego ocurre la fertilización con los espermatozoides. Si el espermatozoide fertiliza por sí mismo en el tubo de ensayo, digamos, eso es fertilización in vitro. Pero si los espermatozoides son tan débiles que ni siquiera pueden hacerlo en el tubo de ensayo, entonces los científicos eligen cuál exactamente debe hacerlo. Y con la ayuda de una microaguja lo colocan dentro del óvulo. Eso se llama inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Luego, en un medio especial, ahí se encuentran estos óvulos fertilizados y los científicos observan su desarrollo porque pudieron haber fertilizado quizás 5. Pero solo pudieron desarrollarse 2 o 3. Ven cuáles son los mejores y luego implantan el más sano, el que visualmente se ve mejor. ¿Y cuántos días son?
Bueno, por aproximadamente 3 días, creo que de 3 a 5 días. Por cierto, recibieron el premio Nobel por esto. Muchos años después, en 2010, Robert Edwards, embriólogo, lo recibió. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas consideraban que la mujer estaba enferma si era fertilización in vitro y evitaban hablar del tema. Y la primera fertilización in vitro, después de, creo, 10 años, en el 86, la primera fertilización in vitro en el 86, lograron hacerla. Y lo interesante es, ¿qué pasa después de que hacen el trasplante? No todos, no todos los embriones, digamos ya embriones, se implantan. Y por eso la fertilización in vitro no siempre da un resultado del 100%. Existen mitos que en realidad surgieron por esta fertilización in vitro. Recuerden, Chana Friske falleció y muchos dicen que fue por la fertilización in vitro, pero eso no es cierto. ¿Y cuáles son los mitos principales? En realidad no son muchos, pero son muy comunes. Yo los busqué en Google especialmente. ¿La fertilización in vitro da una probabilidad del 100% de quedar embarazada? Sí. Todos piensan que si te haces la fertilización in vitro, seguro tendrás un hijo. En absoluto, sí. Es como la última instancia. Sí, pero ¿qué seguro habrá un hijo? Fuiste al procedimiento de fertilización in vitro. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Y por qué es muy importante estar preparado para los fracasos? Porque la probabilidad es solo del 25 al 35%, o sea, 1 de cada 4, más o menos. Y todos los hombres que no se meten en este tema van al procedimiento de fertilización in vitro con la seguridad de que todo saldrá bien. Eso los afecta mucho moralmente, porque es un proceso que requiere muchos recursos. Te preparas mental y físicamente. Algunos procedimientos se estimulan con medicamentos y el daño principal no viene tanto del procedimiento de fertilización in vitro en sí, sino de que a la mujer le dan una gran cantidad de medicamentos estimulantes. Para el hombre, No hay daño, pero para la mujer la estimulación hormonal conlleva riesgos. O sea, debes someterte a este procedimiento sabiendo que no habrá un resultado 100% garantizado. Si la mujer tiene más de 40 años, solo hay un 10-15% de probabilidad de éxito y podrían requerirse varios intentos de fertilización in vitro. El segundo mito, los niños por fertilización in vitro son débiles o enfermos. También lo he escuchado, hace poco alguien respetable me preguntó por eso. En realidad no es así, la gran mayoría nace sana, pero hay un pero. El riesgo de parto prematuro es mayor, es decir, estos pueden ocurrir con más frecuencia en niños nacidos por fertilización in vitro. ¿has tenido alguna historia? ¿Has visto o te has encontrado con algo así? Opositores desde el lado religioso o cuestiones éticas. Sí, convivimos mucho con la religión. Una mujer vino en enero, le diagnosticaron un tumor en el riñón ya estaba completamente ocupado por el tumor. Me gustaría saber por qué ahora ya es junio, desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Dónde estuvieron esos 6 meses? Y ellos no dicen nada, no dicen nada, no dicen nada. Digan la verdad. ¿Cómo pudieron negarse a ayudarles? ¿En base a qué nosotros? Se habla de los testigos de Gula, bueno, tú sabes, ¿no? Sobre los testigos desnudos, ahí hay una particularidad, por eso no escuchaste, especialmente no sabes. No permiten transfusiones de sangre ni de sus componentes, solo aceptan transfusión autóloga, es decir, su propia sangre recogida de la cavidad abdominal con un aparato especial. Existe un síndrome de encefalopatía leucoencefalopática llamado SEVER, pero fuera de eso, no. Incluso llegaba a tal absurdo. Recuerdo que en el hospital 47 llegó un chico tras una lesión, apenas estaba vivo o respiraba. Tenía hemoglobina en 40, decíamos que una transfusión en casa podía matarla, había riesgo de muerte por la sangre, pero si no la hacíamos, Bolia decía que todo saldría bien. No, para ellos eso significa que él mismo se hace la transfusión. Componentes del alma ajena. Así, según yo, lo interpretan ellos, lamentablemente. Por eso parece que se lo negaron, ya que en el consentimiento, donde decía que podría necesitarse una transfusión de sangre, quizá ella no aceptó. Muchos dicen, ¿qué importa? Haz la operación. Pero, ¿cómo va a oponerse en ese momento? Por ejemplo, si te operan y lo necesitas, es una situación de vida o muerte, puedes decidir por ella si no puede. Sin embargo, a veces la transfusión se requiere después de la cirugía, cuando la hemoglobina baja. En algún lugar hubo un pequeño sangrado y ella está consciente. Y decimos que ahí adentro tienes anastomosis que puede no sanar, el intestino puede no sanar, el uréter puede desprenderse si no tienes un nivel suficiente de hemoglobina y el tuyo está bajo. Bajó por la eliminación de mucho tejido tumoral. ¿Cómo la vas a obligar? En ese estado no puede y dice que será lo que tenga que ser, pero será peor 2 o 3 veces. Lo más probable, por las probabilidades, es porque el oxígeno y los nutrientes se transportan peor. Sin hemoglobina tras la operación 50-60, ¿entiendes? La llevamos a cirugía y accedimos.
Frecuentemente enfrentamos estas particularidades religiosas y asumimos los riesgos. En ningún lado del Código Penal dice que si el testigo era de Jehová, entonces es tal condena. Por eso lo entendemos, pero aún así, en el fondo de mi alma, probablemente hay algo que no entiendo del todo. Es terrible cuando impiden una transfusión de sangre a un niño. El tercer mito es que tras la fertilización in vitro siempre hay gemelos o incluso trillizos. ¿Sabes de dónde viene? Porque querían aumentar el porcentaje y transferían más embriones. A veces podían transferir más óvulos fecundados. En realidad, embriones. De hecho, desde 2020, el Ministerio de Salud recomienda transferir un embrión. Por eso, en principio, los riesgos son los mismos que en un embarazo normal. La fertilización in vitro destruye el organismo. Una mujer puede tener complicaciones por la estimulación, sobre todo con varios intentos. Hay pacientes con hasta 10 intentos. La estimulación hormonal no es beneficiosa. Y entonces, ¿a quién se le debe hacer la fertilización in vitro? Y en general, ¿es necesario hacer la fertilización in vitro? Se debe hacer la fertilización in vitro cuando quieres tener un hijo, cuando estás listo para tener un hijo y cuando nada más funciona. A menudo recurren a la fertilización in vitro, por ejemplo, después de intentar 3 o 4 meses sin éxito. Eso también son tonterías y disparates. Existen indicaciones absolutas y según los estándares del Ministerio de Salud, revisé ayer sus lineamientos para no basarme solo en recomendaciones clásicas o mi opinión, y el Ministerio actualmente afirma que esto es completamente así. Alternativamente, es la ausencia de trompas de falopio, es decir, o fueron removidas o están obstruidas y no puedes restaurar su permeabilidad. O sea, es físicamente imposible. La mujer se embarazó sola, eso es un factor masculino. Y a veces el espermograma es tan malo que nada es posible, no es una patospermia severa. Entonces, si realmente la fertilización in vitro o a veces inyección intracitoplasmática de espermatozoides ya se pueden hacer, si llevan 2 años intentándolo y todo ese tiempo han tratado de lograrlo. Ella toma medicamentos, descarta enfermedades y deficiencias, él estimula la espermatogénesis, pero no logra nada. Hay algunas enfermedades genéticas, entonces se pueden considerar las opciones K. La endometriosis grado 3 es una enfermedad femenina, así, de 3 a 4 etapas, con un tratamiento ineficaz. O sea, no es que si tienes endometriosis, inmediatamente tienes que ir a fertilización in vitro. Eso significa que si no te curaron, hay más indicaciones. Son condicionales. Edad, experiencia de 38 años, disminución de la reserva ovárica. Hay que hacerse pruebas de hormona folículo-estimulante y hormona antimulleriana. Y también existe la infertilidad idiopática, con la que nos encontramos bastante seguido, idiopática. En teoría todo debería funcionar. Él tiene un espermograma normal, ella tiene las trompas permeables, todo está bien tanto en ella como en él. De matrimonios previos, cada uno tuvo un hijo rápido, pero juntos no pueden tener hijos y llevan 2 años así. ¿Te imaginas? A veces no hay problemas individuales en la pareja, no aparece. Por cierto, es una pregunta interesante. Es un tema delicado, pero quiero que mis suscriptores respondan a favor o en contra de un procedimiento como la prueba de paternidad obligatoria al nacer, porque este tema delicado se ha planteado recientemente y me da curiosidad saber la opinión de la audiencia en Telegram. Lo sé. Escriban en los comentarios si están de acuerdo o no. Es obligatorio hacer una prueba de paternidad cuando nace el niño. Es decir, el niño nace y es necesario comparar su material genético con el del padre para asegurarse de que realmente eres el padre de ese niño. Algunos opinan que muchos hombres crían hijos ajenos sin saberlo y de hecho, las encuestas en Telegram mostraron que muchos hombres están a favor de esta prueba, pero la mayoría de las mujeres no apoyan este tipo de pruebas. Vi una vez una encuesta en la calle donde preguntaban, ¿qué harías si un hombre te lo pide? Y respondían, no sé. Me parece que si no tienes nada que ocultar, ¿cuál es el problema? Si es solo un estándar, no solo en tu caso, sino en todo el país. ¿Verdad? No hay que verlo como un empaste dental. Existen contraindicaciones absolutas y relativas. ¿Cuáles son las absolutas para nosotros? Malformaciones uterinas impiden llevar un embarazo a término, incluso con el procedimiento. Por eso, si el útero es infantil o tiene alguna patología, puede ser pequeño y no llevar el embarazo a término. El niño padece enfermedades graves y descompensadas en corazón, hígado y riñones. El embarazo es una gran prueba, por eso ahí a alguien con discapacidad grave nadie le hará daño. Las enfermedades oncológicas activas, eso es imposible. Si estás en tratamiento y no en remisión, nadie te hará nada.
trastornos mentales que impiden responsabilizarse de un niño y presencia de infecciones agudas como virus de la inmunodeficiencia humana o hepatitis con carga viral alta son contraindicaciones. Sin embargo, si tienes virus de la inmunodeficiencia humana y la carga viral es baja bajo tratamiento, puedes hacerte una fertilización in vitro y el niño nacerá sano. También hay contraindicaciones temporales como inflamaciones agudas, problemas de coagulación o desequilibrio hormonal no corregido. ¿Qué significa temporal? Desequilibrio hormonal sin corregir. ¿Qué es temporal? Si corriges eso, eliminas la inflamación, estabilizas la coagulación o recibes terapia compensatoria, todo se puede hacer. ¿Qué es importante saber antes de la fertilización in vitro? Es fundamental que la pareja se prepare psicológicamente, incluso con ayuda profesional, para que tu hombre esté listo ante lo que pueda sucederle a la mujer. Ellas lo pasan muy mal cuando se preparan, se esfuerzan, reciben la estimulación y por esa estimulación pueden cambiar, a veces incluso sentirse peor físicamente y aún así no lo logran. No funcionó ni la primera ni la segunda vez, siempre esperan que funcione, yo desde la primera o la segunda. Esto les afecta mucho psicológicamente, por eso el apoyo de ambos lados es importante. Para la mujer es esencial el apoyo del hombre y para el hombre también lo es cuando no funciona. Muchas parejas después de varios intentos fallidos de fertilización in vitro se separan, aunque en realidad la cuestión es simplemente de intentarlo. Lo segundo es lo financiero y, bueno, la planificación del tiempo es muy importante. Deben estar preparados moralmente para que no será un solo intento y deben entender que tendrán que gastar dinero en esto. No en la fertilización in vitro en sí, porque hay una cantidad de fertilización in vitro que se puede obtener gratis por el programa de seguro médico, o sea, se hace como atención médica de alta especialidad, pero en el seguro médico obligatorio y con riesgos para la salud. Deben entender que si van a someterse a la fertilización in vitro, deben asumir la responsabilidad de manera objetiva, que pueden enfrentarse a riesgos que provienen de la estimulación, a riesgos como el parto prematuro y el embarazo complicado, entre otros. Es decir, objetivamente la propia mujer puede no estar lo suficientemente sana. Entendemos todo esto y por eso recurrimos a la fertilización in vitro. Por eso la fertilización in vitro no es ni buena ni mala, es una necesidad. Es una herramienta importante que permite a las parejas que se aman tener un hijo. Ahora se utiliza, pero no exactamente de la manera en que debería. En el mundo, como me gustaría, es cuando las parejas tradicionales tienen hijos. Aquí probablemente no lo apoyaría como médico, pero en las demás situaciones, bueno, probablemente lo apoyo completamente. Porque una gran cantidad de niños y nosotros, los Biochaiki, aparecemos gracias a estos programas. Y de verdad, en el país hay problemas con la natalidad. Y me sorprende que haya parejas que durante años intentan concebir un hijo, consumen muchos recursos y energía. ¿Y qué pasa si hay personas que pueden tener hijos, que tienen los recursos financieros para criarlos bien, pero aún así no quieren hacerlo, como los child free? Estos movimientos, como cuando dicen que no quieren tener hijos y que viven para sí mismos, aunque los hijos son una gran felicidad, por eso no los apoyo, no los respaldo. Si tienes la posibilidad de tener un hijo, ten hijos, y que no sea solo uno. Ahora, en la forma de pensar de las familias ortodoxas, lamentablemente me parece que deberíamos tener al menos 3 hijos, aunque sea porque el país y todos dicen que es difícil vivir. Sin embargo, en este país, las familias musulmanas tienen al menos 3 hijos y las ortodoxas solo 1. He escuchado que hay un gran peligro en el hecho de que se hace una punción con una aguja y se extraen los óvulos, que es un procedimiento peligroso. Pensaba que solo tomaban el óvulo, pero en realidad hacen una punción y extracción, lo cual es peligroso. ¿Qué proyecto? Creo que lo hacen guiados por ultrasonidos y está en buenas manos. El procedimiento y su función no tendrían por qué complicarse por eso. La aguja es bastante fina y por eso normalmente todo esto pasa sin complicaciones. Vi una noticia, apareció una startup donde puedes elegir, la empresa hace algo así, puedes elegir el color de ojos, la forma de la nariz, el sexo del niño, todo eso se puede escoger, todo eso. No voy a mentir, no he visto esa startup y no lo sé, pero aquí ni siquiera está permitido elegir el sexo del niño. Tú sabes, Polsai, la célula del óvulo siempre es X. El espermatozoide puede llevar X o puede llevar Y. Y depende del hombre si será niño o niña, si quieres que sea niño. Supongamos que hay métodos que objetivamente funcionan. Simplemente el sexo debe ser el día de la ovulación, cuando la ovulación ocurrió ese día. Si tienes sexo un día o día y medio antes, lo más probable es que lleguen los espermatozoides que llevan el cromosoma X. Por eso, si quieren un niño, simplemente háganlo. Las probabilidades, al menos, serán mucho más altas.
El día de la ovulación hay pruebas especiales para saber cuándo ocurre, por eso los niños, ellos llegarán más rápido y probablemente así se puede elegir el espermatozoide incluso por la piel, aunque eso está prohibido, pero aquí no aplica. Normalmente los espermatozoides compiten por el óvulo, pero con inyección intracitoplasmática de espermatozoides puedes elegir cuál usar. Pero debido a que tú eliges entre una gran cantidad, ellos naturalmente pierden la competencia. Aquí hay opositores que dicen que ustedes están interviniendo. Imagínate, ahí la muestra era uno entre 30 o 40 millones y ustedes tomaron y eligieron a alguien que no está claro si es el mejor o no, y así sucesivamente. O sea, ¿y si el óvulo tal vez no lo hubiera elegido por sí mismo? Por eso, la fertilización in vitro es mejor que la inyección intracitoplasmática de espermatozoides para que ellos mismos compitan ahí. Pero la inyección intracitoplasmática de espermatozoides probablemente tampoco ocurre por una buena razón. Hay que entender eso y que es mejor así que de ninguna manera, ¿no? ¿Qué opinas del negocio de congelar óvulos y espermatozoides? Después de algunos años, ¿te has encontrado con algo así? Si esto es algo que está pasando ahora, ¿qué piensas de esta situación? Existe un procedimiento llamado crioconservación de espermatozoides, al que recurrimos muy seguido. ¿Por qué recurrimos a él? Porque la crioconservación no siempre es algo a lo que quieras llegar, pero a veces te ves obligado a hacerlo. Por ejemplo, hace una semana, un joven de 25 años con tumores. El testículo izquierdo hay que quitarlo, lo quitamos, y el derecho recibirá el impacto de la quimioterapia, y la quimioterapia la empezarán a recibir ya en el hospital. Es probable que se recupere, pero no podrá tener hijos de forma natural hasta dentro de al menos 2 años. No se puede, es riesgoso y hay malformaciones. Y puede ser así, también nos hemos encontrado con eso, que por ejemplo no sabemos a qué se debe. Por ejemplo, sus espermatozoides son buenos, pero quizás el testículo derecho no produce nada o su flujo no es normal. Y todo lo que vimos en forma de eyaculado, bueno, venía del lado izquierdo, o tal vez ocurra algún daño por quimioterapia. El testículo empezará a funcionar peor y la calidad de la espermatogénesis disminuirá mucho. Por eso siempre les recomendamos a los jóvenes que si no tienen hijos realicen el procedimiento de crioconservación. Y hay diferentes situaciones, cuando de forma natural alguien ha pasado por alguna enfermedad, enfermedad por radiación o una lesión, y los espermatozoides simplemente no salen de los testículos. Es decir, pueden formarse ahí, hay una cantidad suficiente, pero no salen. Y en esos casos, entonces se realiza una punción, así como a las mujeres se les hace una punción, a los hombres también se les hace una punción. La aspiración transepididimaria de esperma es la aspiración transepididimaria de esperma, donde se punzan los conductos para extraer espermatozoides. A veces se realiza una biopsia cortando el testículo para extraer elementos similares a fideos que se examinan para buscar espermatozoides y si se encuentran, se recolectan. Ahí buscan aunque sea uno. ¿Compartes la historia de Pavel Durov que congeló y guardó un montón de esperma en el banco? Él tiene un montón de hijos. Elon Musk tiene muchos hijos. No sé, eso parece vivir su propia vida. Yo no mucho. Apoya cuando rechazan o no apoyan a los hijos nacidos. Y aún así, sabiendo que es tu hijo y que estará en algún lugar creciendo solo sin saber dónde. No sé, eso me parece algo extraño, algo raro. ¿Y hay algo más, además de la fertilización in vitro o inyección intracitoplasmática de espermatozoides? ¿Hay algo más ¿Algo más? en general? Pero ahora están creando una placenta artificial y también quieren hacer algo así como una incubadora donde se pueda criar. Pero ya, me parece que todo esto empieza a parecerse a la película Matrix. Un conocido me contó que congela su esperma solo por si acaso, mientras es joven, por si algún día quiere tener hijos dentro de 30 años. Y todo eso, el esperma puede ser congelado para siempre, para toda la vida, y la calidad se mantiene y todo eso, ¿o no? Creo que ahí hay una limitación, o sea, hasta donde sé no lo congelan para siempre. Bueno, si existe la posibilidad de tener un hijo aquí hoy y ahora, es mejor hacerlo aquí hoy y ahora. A un hijo no solo hay que concebirlo, también criarlo, alimentarlo y acompañarlo hasta la pubertad o mayoría de edad. Muchos, al llegar a los 80 años, dicen, quiero un hijo, pero después de ti, ¿quién lo cuidará? Y no son oligarcas ni gente muy adinerada, son trabajadores comunes, gente obrera, pero por alguna razón no piensan en que tal vez no les alcance la vida, que quizá no vivan otros 20 años. Siempre son muy egoístas en ese sentido. Por eso no solo hay que concebir a un hijo, también hay que criarlo. La mayoría de los adultos resuelve sus problemas de comunicación por su cuenta.
¿Qué tan difícil es y qué tan importante es brindarle ese apoyo a tu esposa cuando van a este procedimiento? Porque ella acepta ciertos riesgos por ti. Debes entender que las probabilidades no son altas y si algo sale mal, es importante apoyarla. Por eso, una vez más, si tienes la oportunidad de tener hijos propios y sanos y no aprovechas esa oportunidad, recuerda a aquellas personas que con gusto cambiarían de lugar contigo.